Pasa a ustedes, mis queridos alumnos, me da mucho gusto nuevamente estar aquí con ustedes en esta clase de evangelismo explosivo, evangelismo para la iglesia local. Vamos a orar antes de empezar la clase. Padre del cielo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, en esta tarde bendecimos tu nombre, te adoramos con todo nuestro corazón y deseamos, bendito Dios, que la presencia de tu Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Padre, del que habla como de mis alumnos que están a la distancia, Padre, estas clases sean de bendición para sus vidas y sus iglesias. Lo pedimos humildemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, estamos prácticamente ya como a la mitad de lo que es nuestra clase de evangelismo explosivo y vamos a poner la presentación. Recuerden que en cada presentación aparece la hoja de tareas y luego aparece el bosquejo. El bosquejo lo vamos a ir memorizando poco a poquito. Lo van a ver que en cada unidad es repetitivo porque buscamos que el alumno se vaya familiarizando con el bosquejo. Y el bosquejo es paso a paso cómo llevar a cabo la predicación del Evangelio, paso a pasito. Y voy a poner, permítame la presentación de la clase de hoy. Bueno, ya estamos en la unidad 6. Eh, Son 13 unidades, a lo mejor no las vamos a ver todas, pero ya estamos casi a la mitad. Unidad 6 y ahora sí vamos a entrar a lo que es el Evangelio. ¿Cómo vamos a presentar el Evangelio? Eh, y las dos primeras partes del Evangelio son gracia y hombre, gracia y hombre. Acuérdense que el Evangelio está compuesto por cinco puntos y ocupamos los dedos de la mano para hacer esta mnemotecnia, es decir, una técnica de memorización. Gracia, el dedo que apunta hacia el cielo, gracia, luego hacia el frente, hombre, luego el dedo más grande de la mano, Dios, el que está a su lado es Cristo y el más pequeño es, es fe. Entonces el pulgar representa gracia, el índice hombre, el dedo mediano Dios, el dedo anular Cristo y el dedo meñique fe. Y vamos entonces a tomar primero lo que es, lo que es la gracia. Y como ya dije al principio, en cada unidad viene una hoja de tareas para que el alumno que recibe la clase de manera presencial le revisamos su lectura, qué leyó de las páginas que le tocan. Acuérdense que ustedes ya debieron haber bajado el libro de texto de James Kennedy, el doctor James Kennedy, que ya se los puse en la plataforma para que ustedes tengan el libro de texto que estamos ocupando. Y luego viene la contestación de las guías de estudio, que son las evaluaciones que estamos dejando al final de cada lección. Y vienen las memorizaciones de las tarjetas y vamos aprendiendo y memorizando las ilustraciones. Bueno, aquí está el bosquejo. Y el bosquejo está compuesto por cuatro partes. La primera es introducción, la segunda parte es el evangelio, este, la tercera es eh, decisión y la última es asistencia espiritual inmediata. Así que cuando hablamos del bosquejo, antes de empezar el evangelio, uno tiene que, con el candidato, conocer su vida secular. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace? ¿Cuál es su oficio? ¿Su profesión? ¿Cuáles son sus gustos? ¿Sus pasatiempos? Y su vida religiosa, si asiste a alguna iglesia, si cada cuándo va a esa iglesia, qué tan comprometido está con esa iglesia. eh, y luego viene el testimonio de nuestra iglesia y nuestro testimonio personal. Y las preguntas de diagnóstico, las dos preguntas de diagnóstico.
siempre nos vamos a introducir. ¿Me permite hacerle una pregunta? Y luego vienen las dos preguntas de diagnóstico. Y la primera es, ¿ha llegado usted al convencimiento en su vida espiritual que si muriera hoy, no lo deseo, pero si muriera hoy, iría al reino, iría al cielo? Ocupamos Primera de Juan 5:13, ¿para qué se hizo la palabra de Dios? ¿Para qué está la Biblia? Para que conociéramos acerca de la vida eterna. Y luego viene la siguiente pregunta. ¿Me permite que comparta con usted cómo descubrí que tengo la vida eterna y cómo usted puede descubrirlo también? Y eso tiene que ver con nuestro testimonio personal. Cuando nosotros le decimos, bueno, es que antes yo tenía miedo a la muerte, hoy no lo tengo. Antes tenía tristeza, hoy ya no tengo, ya, hoy tengo paz. Todo esto ya lo vimos en la clase anterior, ¿sí? Cuando vimos preguntas de diagnóstico. Y viene la segunda pregunta. Supongamos que muriera hoy y se presenta ante Dios y Él le pregunta y hay que ponerle el nombre de la persona, conocer si es Rómulo, si es Diego, si es Ricardo. Supongamos, Ricardo, que hoy muriera y se presenta ante Dios y Él le dijera, Ricardo, ¿por qué razón debo dejarte entrar al reino? ¿Qué usted le respondería? Y Y las dos preguntas de diagnóstico son las que nos permiten saber en qué está confiando la persona, en qué está creyendo. Muchas veces no creen en nada o si creen que van a entrar a través de sus obras, a través de portarse bien, etcétera, etcétera. Y siempre es bien importante repetirles y confirmar la respuesta que nos den para que al rato no nos salgan con que no, yo no dije eso, no, usted respondió esto y le confirmo que usted piensa que va a entrar al reino porque usted da a los pobres, porque usted eh, eh, hace cosas buenas, obras buenas, etcétera. Y luego viene la transición. Esta transición es bien importante que la aprendamos de memoria. Mire, don Ricardo, cuando usted me contestó la primera pregunta, yo luego pensé, tengo buenas noticias para usted. Pero luego de escuchar la respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que tengo las noticias que jamás usted ha escuchado. Las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Y hay que hacerlo con mucho énfasis. Y entonces ya viene Evangelio, que es ahora lo que vamos a ver en la clase de hoy. ¿Listos? Entonces, el Evangelio. Y el Evangelio, entonces empezamos con este, la transición de las buenas noticias para entrar al Evangelio. Y es como repetir lo que ya hace un momento dije. Cuando usted contestó la primera pregunta, pensé que tenía buenas noticias. Esto hay que aprenderlo de memoria. Cuando usted me contestó la primera pregunta, pensé que tenía buenas noticias para usted. Pero mire, quiero decirle que luego de escuchar la respuesta a la segunda pregunta, sé que tengo las noticias más maravillosas que usted jamás ha escuchado. Esta frase no requiere que hasta a pie juntillas la repita, sino que tenga toda la idea completa, pero sí que lo haga de memoria, que lo tenga memorizado, porque la transición nos va a llevar de la introducción a compartirle el Evangelio. Entonces, puntos para recordar al presentar el Evangelio. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que recordar para presentar el Evangelio? Eh, Cuando usted hable acerca de las buenas noticias, es bien importante sus expresiones faciales, su rostro, y tiene que ver también su tono de voz. Estas deben de ser de tal manera que lo que usted diga respalde a esa grande historia que jamás se ha dicho, la historia de la salvación. Es bien importante que usted manifieste ser salvo y que nosotros ya somos salvos por medio de la fe y estamos compartiéndole a otros la salvación. Entonces, mi expresión facial y mi tono de voz debe de respaldar esa gran historia maravillosa de salvación que es la historia de Jesucristo. Entonces, es bien importante precisar estos puntos para poder presentar el Evangelio. También es importante evitar proyectar una figura
como muy autoritaria, como un todo, en que usted me va a entender, yo le voy a explicar, etcétera, etcétera. No, debe ser natural, pero sin llegar al punto de con expresiones faciales y con buen tono de voz, sin proyectar como que yo sé más que esa persona o como, o como muy autoritario. Entonces es bien importante es ser muy ecuánimes en esa parte. Y cuando usemos las escrituras, es decir, cuando tengamos en nuestras manos y al frente lo que es la palabra de Dios, es bien importante entonces que citemos únicamente las porciones relevantes del versículo. Las porciones relevantes del versículo. Es decir, lo más importante del versículo, no todo el versículo. ¿Sí? Si yo voy a hablar, por ejemplo, de la gracia y voy y voy a utilizar este, Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 6 verso 23. Si yo quiero hablar de la gracia, no voy a empezar con, porque la paga del pecado es la muerte. No, no voy a ocupar esa parte. Voy a ocupar la parte donde dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Sí, no voy a ocupar todo el texto. Voy a ocupar parte del texto que es lo relevante si voy a hablar de la gracia. Si el asunto es que voy a hablar de la gracia. Utilice una variedad de frases cuando introduzca la escritura. Es decir, mire, vamos a leer la santa palabra de Dios. Mire, vamos a leer las sagradas escrituras. Mire, vamos a leer la Santa Biblia. Mire, vamos a leer la palabra eterna de Dios. Es decir, podemos utilizar diferentes frases para referirnos a la Biblia, a la palabra de Dios. Podemos utilizar diferentes frases. Quiere decir entonces que el evangelio que vamos a predicar no es algo enlatado. Es decir, no es algo que, es como algo que yo tengo que memorizar. No, es algo que vamos a darle variedad de las frases y desde luego cada quien tiene su propia personalidad para compartir el Evangelio. Así que, por supuesto, es que de gran importancia que usted conozca las referencias, es decir, los textos bíblicos, aunque no deba de mencionarlos. Tenemos las referencias, es decir, tenemos el bagaje bíblico que conocemos por tiempo. Muchos quizás de ustedes han conocido el Evangelio desde niños, o algunos llegaron a la edad de ser jóvenes a la iglesia, o no importa si apenas has llegado a formar parte de las filas de la iglesia. Eh, en la medida en que uno se va familiarizando con la palabra de Dios, es en la medida en que uno va conociendo esas referencias y que después podemos mencionarlas. Cuando utilizamos ilustraciones, porque en cada uno de los puntos de gracia, hombre, Dios, Cristo y fe, vamos a utilizar ilustraciones para que la persona, el candidato que está recibiendo el Evangelio, se le amplíe con la ilustración el concepto que queremos sembrarles en el corazón, que quede muy arraigado, muy sembrado. Entonces estas ilustraciones no se requiere que se memoricen, lo que se requiere es que se aprendan. Y cuando ya las hemos aprendido, no voy a memorizar tal y como está la ilustración, porque van a encontrar en el libro de texto todas las ilustraciones. Y no se requiere que usted las memorice, sino que más bien esas ilustraciones usted las pueda personalizar siempre que sea posible, que sea posible para usted, si las puede personalizar. Y una vez que usted sabe el punto central de la ilustración, puede relatarla con sus propias palabras y con su propio estilo. Puede relatar esas ilustraciones con sus propias palabras y con su propio estilo. Inciso D. Cuando utilice las frases de transición, ¿cuáles son las frases de transición? Bueno, como miramos la primera frase de transición. Cuando contestó la primera pregunta, pensé,
traigo buenas noticias para usted. Ah, pero luego de escuchar la respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle, don Ricardo, que tengo las noticias más maravillosas que usted jamás ha escuchado. Esa es la frase de transición que me lleva de introducción a presentar el Evangelio. Y estas frases de transición deben de ser memorizadas, deben de ser utilizadas de manera consistente. ¿Por qué? Porque las frases de transición nos ayudan a mantenerlo sobre el bosquejo, es decir, nos estamos guiando a través del bosquejo. ¿Cómo empieza el bosquejo? Empieza vida secular. Número dos, vida religiosa. Nuestra iglesia, testimonio, iglesia y yo personal. No conteste la segunda pregunta de diagnóstico. Hay una transición. Me permite hacerle una pregunta y vienen las dos preguntas de diagnóstico. Y después de las dos preguntas de diagnóstico, viene la transición para llevarnos a presentar el Evangelio. Entonces, teniendo en mente el bosquejo, ya vimos en las clases anteriores la parte de la introducción. Con la clase de ayer, que terminó con preguntas de diagnóstico, es hasta la unidad número 5 donde acabó introducción. Y a partir de esta unidad número 6 vamos a empezar a compartir el Evangelio. Entonces, las transiciones nos van a señalar hacia el próximo punto del Evangelio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Entonces vamos a empezar ya con el Evangelio. ¿Estamos listos? Empezamos con la gracia. Y la gracia, entonces podemos hablar de la gracia como la vida eterna. Y decíamos que la vida eterna, este, pues tiene como sinónimo el reino de Dios. Para las personas que creen en la ida al cielo, es que la vida eterna se vincula con el cielo. El cielo. Bueno, la vida eterna es el reino de Dios. Y este reino es un regalo. Gracia es un don inmerecido, es un regalo inmerecido. Entonces, es un regalo. Las demás religiones del mundo enseñan que el hombre tiene que ganar el favor de Dios por medio de sus obras para ser digno de llegar al reino de Dios. O sea, todas las demás creen en un Dios que les pide obras buenas para que sean dignos de llegar al reino de Dios. Vamos a ver al final en qué quedan las buenas obras. Ahorita las estamos descartando para la salvación, las buenas obras. Si las buenas obras no nos salvan, en otras palabras, a usted no lo salva el sábado, guardarlo no lo salva. No lo salva la ley, no lo salva. El único que nos salva es Cristo. Esto vamos a ir aprendiendo primero nosotros, porque nos damos cuenta que las demás religiones del mundo enseñan que el hombre se tiene que ganar el favor de Dios con las buenas obras. Nuestra iglesia, la iglesia de Dios, proclama que el favor de Dios y la entrada al reino solo se obtiene como un regalo gratuito. Un regalo es eso, como que es redundancia. Un regalo es un regalo. Me lo da sin que yo me lo gane, sin que yo me lo merezca. Entonces repita conmigo, no me lo gano, no me lo merezco. La entrada al reino no me la gano y tampoco me la merezco. Entonces, es útil decir esto, repetirlo muchas veces en diferentes formas. El reino es un regalo. Repita conmigo, el reino es un regalo. Estar en el reino de Dios es un regalo. La vida eterna es un regalo de Dios para quien lo recibe. Usted no puede ganar el camino hacia el reino. Usted no lo puede ganar. Nadie lo puede ganar. La vida eterna es un regalo de Dios para quien lo recibe. El reino es un regalo. Y esto hay que repetirlo muchas veces nosotros en diferentes formas. Número 4. La Biblia hace referencia a esta verdad en Romanos 6:23. Y como ya dije, no vamos a tomar en cuenta todo el texto. No vamos a empezar diciéndole, mire, don Roberto, porque la paga del pecado es la muerte. No, no. Vamos a tomar la segunda parte del texto. Mas la dádiva de Dios.
Más la dádiva significa más el regalo de Dios, que es el regalo de Dios, es vida eterna. ¿En quién es vida eterna? En Cristo Jesús, Señor nuestro. En Jesús tenemos la vida eterna. Él es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios, la vida eterna. No podemos entonces hacer nada para ganar ese favor de Dios, ni nos merecemos. El problema entonces está desde nuestra niñez. Desde niños nos han programado a trabajar para conseguir todo. Yo me recuerdo que cuando era niño y quería un balón de fútbol, una pelota de fútbol, mi papá me decía, si sacas buenas calificaciones, te voy a comprar tu pelota. Ah, y si tú pasas la escuela primaria, terminas la primaria para entrar a la, secundaria y tienes certificado de primaria de la educación básica, te voy a comprar una bicicleta. Entonces uno pues le echaba ganas y con tal de recibir los premios. Y nos pasa en toda nuestra vida, aún en nuestra vida laboral, es decir, incluso en la escuela. Si ustedes, si ustedes eh, se esfuerzan, si ustedes estudian, se preparan, van a sacar buenas calificaciones. Y en el trabajo, si usted es puntual, si usted es productivo, el salario se le va a aumentar. Yo tenía un jefe que me decía, este, doctor, médico, preséntame tu programa de salud para los trabajadores. ¿Qué piensas lograr en este año? Y entonces, no, pues yo empiezo a pues, hacer mi programa, que toda la gente que está en obesidad, grado uno llevarlas a que solamente tengan sobrepeso y los de sobrepeso a que tengan peso normal, a un índice de masa corporal óptimo. Y voy a hacerme cargo de un nutriólogo que me ayude, voy a poner unas metas, voy a ofrecer obsequios a los trabajadores para que quien baje de peso, entonces, quien cuide su salud, que cuide su glucosa, que cuide su presión. Entonces, yo hacía programas de salud y mis programas, si yo lograba resultados óptimos de mantener la salud de los trabajadores de una empresa, entonces yo recibía un bono, recibía un salario, una compensación. ¿Por qué? Porque yo estaba buscando merecerme ganar ese salario. Entonces, así estamos programados. Y entonces podemos nosotros hacer una comparación entre el camino de Dios y el camino del hombre. Dice Proverbios 14:12. Hay camino para el hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces podemos hacer una comparación entre el camino de Dios. Si usted quiere lograr entrar al reino de Dios, este, es solo por fe. Por eso, más el justo por la fe vivirá. Y entonces el hombre usa otros caminos, pero esos caminos lo que van a llevar es a la muerte. Son caminos que llevan a la muerte. El camino del hombre desde su nacimiento, el hombre está programado para ganarlo todo. Ya lo dije, calificaciones, recompensas, sueldos, puestos, etcétera. Y el camino de Dios, que es por gracia, recibimos nosotros por gracia lo que no merecemos, lo que no merecemos. La escritura hace referencia a esta verdad en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Y dice la palabra ya en Efesios 2, 8 y 9, por gracia, porque por gracia sois salvos. Observe el texto, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, ni la fe es tuya. La fe proviene de Dios. Pues es un don de Dios. Y no de vosotros, pues es don de Dios. Aún la fe es un regalo de Dios. No por obras, dice el verso 9,
para que nadie se gloríe. Dice, nadie puede salvarse por sus obras. La salvación es solo por gracia, por medio de la fe. Así que podemos ilustrar este punto eh, con el regalo de un amigo. La escritura entonces hace esa referencia. Tenemos cosas que son gratuitas, como el aire que respiramos, nuestra inteligencia, la vida misma, y eso es gratis. Ahora, ¿cuánto más vale la vida eterna? Pues vale mucho. Sin embargo, aunque vale mucho, Dios nos lo ofrece de manera gratuita. Y esta ilustración del regalo de un amigo, ¿a cuántos de ustedes han recibido un regalo? Un regalo por haber eh, eh, terminado sus estudios, de un regalo de graduación. Va a las graduaciones donde ya el joven superó en la universidad, está recibiendo su título y la familia hace una comida y hay regalos para él, de cumpleaños. Es decir, los regalos que hemos recibido. Yo me recuerdo que un día mis hijos, bueno, ya empezaban a trabajar ellos, este, eh, decían, a mi papá vamos a comprarle un iPad para que sus sermones ahí los meta en el iPad. Y yo vi que juntaron un dinero para hacer este gasto que se me hizo muy caro. Y si yo les hubiera dicho a mis hijos, no, saben que ustedes gastaron mucho, les voy a compensar aunque sea con la mitad, dejaría de ser regalo. Sería solamente un trueque, un cambio. Pero el regalo uno lo recibe sin que le haya a uno costado absolutamente nada. Y esta ilustración del regalo de un amigo, que puede ser un reloj, o sea, algo que, que decimos aquí, se la rifó el amigo al dar un regalo muy caro, muy costoso. Dice, es tan gran amigo de él que dice, yo te voy a regalar. Yo me recuerdo de cuando me iba a casar, este, mi mejor amigo me dijo, ¿qué te falta para tu casa? Le digo, ¿cómo? Sí, sí, ¿qué te falta? El- un, un- una nevera, una estufa. Ah, le digo, me hace falta la estufa. Yo te voy a comprar la estufa. Cuando él se casó, más tarde, muchos años después, yo eh, eh, como lo apreciaba mucho, bueno, también le hice un buen regalo. Pero este, él no me lo pidió. Él no me lo ofreció. Yo se lo di sin que él me dijera qué era lo que quería y qué necesitaba. Entonces, el regalo implica que uno lo da todo sin recibir nada a cambio. Esta ilustración demuestra que ningún esfuerzo humano, oiga bien, puede ganarse el regalo de la vida eterna. Todo lo que usted y yo hagamos, no, no podemos ganarnos lo que Cristo Jesús hizo en la cruz por nosotros. No podemos compensarlo con absolutamente nada. Muy bien, y entonces esta parte de la gracia nos queda claro, esta parte de la gracia nos queda claro que vamos a entrar ahora a la fase de transición. Y esta también se tiene que aprender de memoria. Dice, esto lo podemos ver más claro cuando vemos lo que la Biblia dice sobre el hombre. Recuerden que el primer punto es gracia y el segundo punto ahora es hombre. Y para pasar a hombre, la frase de transición es, mire, don José, esto lo vamos a ver mucho más claro cuando veamos lo que la Biblia dice sobre nosotros, sobre el hombre, sobre usted y sobre mí, sobre el hombre. Y entonces vamos ahora al segundo punto del Evangelio. Evangelio, hombre. Y Y así como en gracia hay dos puntos, la gracia no me la gano y no me la merezco. En Evangelio hombre, el hombre es pecador, es pecador. La mayoría de las personas saben que son pecadoras, pero no se dan cuenta de la seriedad del problema de sus pecados.
Ahora, ¿cómo puedo decirle a una persona que es pecadora sin que se ofenda, sin ofenderle? Podemos nosotros utilizar la carta a los Romanos, capítulo 3, verso 23, pero afirmarla de forma general. Mire, don Raúl, todos hemos pecado, todos hemos pecado. Y citamos Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron. Y entonces hacemos referencia a que todos pecamos. Los argentinos pecaron, los mexicanos pecaron, los uruguayos pecaron, los chilenos pecaron, los venezolanos pecaron, los peruanos pecaron, los americanos pecaron, los ingleses pecaron. O sea, cuando dice todos, es todos. Todos hemos pecado. Me encontré yo a una persona en Irapuato, Guanajuato, aquí en México, y le pregunté, oiga, doña Irma, este, fíjese que todos hemos pecado. Dice, yo no, yo no he pecado. ¿Cómo? Mire, vamos a definir qué es el pecado. Y vamos a preguntarle a la Biblia cómo la Biblia define, define el pecado. Y entonces leamos Primera de Juan capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Le dije, doña Irma, le pregunto, ¿usted maneja? Sí, sí, sí manejo. Ah, muy bien. Y en este momento usted tiene licencia de conducir, licencia de manejo. Sí, pero la tengo vencida. No la he renovado. Ah, muy bien. Oye, y si usted maneja con una licencia vencida, este, ¿cree que la pueden detener? Si le pregunta a un policía de tránsito, sus documentos, ¿usted cree que con ese documento vencido o sin licencia, usted está bien? No, dice, me levantaría una infracción. Seguramente hasta me recogerían el automóvil, o no sé, o tendría que pagar una multa, un requerimiento. Ah, bueno, porque usted está infraccionando a la ley de tránsito, a la ley de movilidad. Si usted se pasa un semáforo en rojo, en luz roja, usted, pues no, pues estoy cometiendo una infracción, ¿sí? Una infracción a la ley de tránsito y movilidad. Ahora vamos a hablar de la ley de Dios, de la ley de Dios. ¿Conoce usted los 10 mandamientos? Sí, sí, sí. Ah, bueno, vamos a empezar con el noveno. No con el décimo, con el noveno. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Doña Irma, ¿alguna vez usted ha mentido? ¿Ha mentido? Desde que nació hasta ahora. Usted me dice que tiene ya una edad grande, ¿sí? No, pues sí. Oiga, y mandamiento número 8 de la ley de Dios. No hurtarás. Eh, ¿Ha robado alguna vez? Dice, oiga, oiga, se está pasando. Le digo, bueno, le pregunto si usted ha robado alguna vez. De niña se trajo de la escuela un sacapuntas, un lápiz, un borrador. Se quedó usted con acá compramos tortillas, ¿sí? Se quedó con el cambio de las tortillas de su mamá. La mandaron a comprar las tortillas y se quedó con el cambio. Dice, oiga, hasta parece que sabe mi vida. Le digo, no, 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 es que le pregunto. Porque si usted me dice que no ha robado, para empezar, usted ya me dijo que ha mentido. Y entonces se empezó a caer en que también es pecadora. Y podemos nosotros usar la ilustración de los 3 pecados diarios. Y cuando usemos esta ilustración de los tres pecados diarios, vamos a referirnos a nosotros, no al candidato. Y vamos a empezar, ¿no? Vamos a decir los 3 pecados diarios. Mire, imagínese, mire, le voy a contar, yo salgo de mi casa
Salgo de mi casa y antes de salir de mi casa ya me disgusté con mi esposa. Ya salí mal con mi esposa porque el desayuno no estuvo a tiempo, o no me preparó el lunch para el trabajo. Este, discutimos, y ya allí ya me enojé, ya cometí un pecado. Y voy, agarro mi vehículo, mi auto, y voy manejando, y y pues de repente se me atraviesa alguien con otro vehículo y casi me choca, casi me golpea, y ahí me enojo y le digo una, dos, que tres, que no puedo decir, ni aquí ni en ninguna parte. Y luego llego a mi trabajo, y en mi trabajo pasa delante de mí una mujer despampanante, y volteo a verla. ¿Y cuántos pecados cometí? Bueno, en el día, tres pecados. Tres pecados. Esa ilustración de los tres pecados, para que sea magnífica, o sea, para que sea grande, le decimos, si yo cometo tres pecados diarios, imagínense cuántos días tiene la semana. No, pues que tiene 7 días. Ok, entonces 3 por 7 son 21 pecados a la semana. ¿Cuántas semanas tiene el mes? Póngale 4 semanas. Ah, tengo ya 84 pecados en un mes. ¿Cuántos meses tiene el año? No, pues que 12. Ah, pues multiplicamos 12 por 84 y nos da arriba de 1000 pecados. Ahora, ¿cuántos años tiene usted? No, pues ando en 55 años o en 45 años. Multiplique que por año 1000 pecados. Entonces tiene 45,000 pecados. Si tiene 30,000 pecados. Si tiene 60 años, 60,000 pecados. Cuando nosotros les magnificamos en base a esta ilustración, esto hace que las personas de verdad se sientan pecadores. Es bien importante hacerlos conscientes de que sean pecadores. Nadie va a abandonar el pecado sin que sea consciente de que es pecador. Y es como trabaja Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos, ellos tienen que decir soy alcohólico y estar conscientes de que tienen este problema del alcoholismo. Y entonces buscan ser sobrios durante 24 horas. Pero nosotros aquí le estamos diciendo que todos somos pecadores. Usamos la ilustración. Y la segunda parte, que el hombre no puede salvarse a sí mismo. En la primera parte dijimos, el hombre es pecador. Y la segunda parte es, no puede salvarse a sí mismo. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 48, en el Sermón del Monte, Jesús dijo con respecto a la perfección: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, sí, que debemos de ser perfectos, y tenemos que caer en cuenta que nuestros pecados no pueden ayudarnos a salvarnos a nosotros mismos. Y para eso utilizamos la ilustración del huevo podrido, del blanquillo podrido, del huevo podrido, que se utiliza para establecer que la norma de Dios es la perfección. Y podemos decir, mire, eh, ¿qué pasaría si usted en casa quiere hacer un omelette de huevo? Para, no sé, 5 personas. ¿Cuántos? Bueno, dos blanquillos por persona. Si son 5 personas, bueno, van a ser 10 blanquillos. Imagínense que usted está haciendo el omelette, y, y de los 10 huevos que usted quiebra para ponerlos en el sartén, ponerlos a cocer, uno le sale podrido. Le pregunto, doña Esther, ¿usted le daría a su familia ese omelette le salió un huevo podrido? Dice, pues claro que no, porque ese huevo me echó a perder todo lo demás. A la hora de revolver el huevo podrido con los otros 9, los 10 se echaron a perder. Entonces,
como estamos estableciendo la norma de Dios a la perfección, con esta ilustración le decimos que un pequeño pecado ya contaminó toda la vida. Así como un huevo podrido contamina todo un omelette. Y tenemos que concluir que todos hemos fallado a las normas de Dios. Todos hemos fallado. Y por lo tanto, cada uno de nosotros es inaceptable delante de Él. Porque Dios es perfecto. Y entonces demanda pues perfección. Podemos nosotros eh, hacerle la siguiente pregunta al entrevistado. ¿Entiende usted por qué es imposible llegar al reino por las buenas obras? ¿Lo está comprendiendo? Eh, este punto es bien importante, que la gente comprenda su situación de pecado, su situación de maldad, que todos hemos pecado y que ninguno de nosotros se puede salvar a sí mismo. En Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga bien, o sea, no hay justo ni aún uno. Todos hemos pecado. Cuando ellos se hacen conscientes, las personas a las que estamos compartiendo el Evangelio, se empiezan a ser conscientes de que no pueden entrar al reino de Dios por lo bueno que hagan. Porque pueden hacer cosas buenas, pero con una cosa mala que hayan hecho. En este caso, con los 3 pecados diarios, ya quedamos descalificados. Y no podemos continuar con la presentación del Evangelio sin que la persona entienda este punto. Es decir, remachamos bien lo de la gracia. Nadie se la gana y nadie se la merece. Es un don de Dios. Y el ser humano es, es pecador. Y podemos nosotros tocar algunos otros textos que, que podemos decirle, bueno, es que la naturaleza pecaminosa la heredamos de Adán. Y podemos decirle, bueno, que Adán fue el primero que desobedeció, fue el primero que pecó. Y el pecado de Adán trajo la muerte. Y podemos nosotros referirles que así como Adán trajo la muerte, trajo el pecado, trajo la muerte. Y podemos tocar el texto de Romanos capítulo 5, verso 12, que dice de esta manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Así como Adán pecó y también murió, pues ya puedo decir, mi papá murió, ya mi mamá murió, y de su familia, ¿cuántos han fallecido? Muy bien. Pero todo esto, de esa muerte natural, a la muerte a la que vamos a enfrentarnos tarde que temprano, esa no es la muerte que tenemos que librarnos. La muerte que tenemos que librarnos es la muerte eterna. Para no pasar por la muerte eterna, hay que tener la vida eterna. Y la vida eterna solo se consigue por medio de la gracia. Es un regalo. Y debe quedarle claro la gracia y debe quedarle claro el que el hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Y la frase de transición que hay que aprendernos para pasar al siguiente punto es, eh, mire doña Laura, mire don Roberto, para entender esto necesitamos considerar lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. Para entender esto necesitamos considerar lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis hermanos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Venimos bien, muy entendible. Muy bien, vamos.
a poner la siguiente presentación. Estamos, estamos trabajando el Evangelio. Ya empezamos con el Evangelio. Gracia y ya vimos hombre. En esta presentación que sigue vamos a ver Dios y vamos a ver Cristo. El bosquejo entonces está compuesto por cuatro partes. Acuérdense, introducción, evangelio, decisión y asistencia espiritual inmediata. Entonces el bosquejo hay que aprendérnoslo, porque nos va a llevar de un punto a otro y de manera natural vamos a compartir el evangelio. Muchos, muy fácil, muy sencillo. Yo lo predico en el avión, lo predico en el bus. Está muy fácil, muy sencillo de poder compartir con otros. Muy bien, voy a poner la presentación de los dos siguientes puntos. Bueno, estamos unidad número 7 y vamos a hablar ahora de Dios y de Cristo. Los otros dos puntos, vimos gracia y vimos hombre y ahora vamos a ver Dios y vamos a ver Cristo. Bueno, al igual que en todas las unidades, viene una hoja de tareas para que el alumno, esto lo hacemos cuando damos el curso, la clase a nivel presencial. Muy bien, y viene aquí las prácticas que hacemos, porque esto que estamos estudiando, hagan de cuenta que hoy damos una unidad y salimos al campo. Salgo con mis alumnos y se dan cuenta cómo es que yo comparto el Evangelio, cómo es que yo en la salida, si usted ve en la parte de abajo, dice, durante la salida de entrenamiento práctico, yo compartí mi testimonio, hice las preguntas de diagnóstico, presenté gracia y hombre, presenté Dios y Cristo. Y luego viene la sesión de informes, cuando ya volvimos a casa y nos aseguramos de haber entregado nuestra hoja de tareas. Pero en el inciso D, durante la salida de entrenamiento práctico, vi a mi entrenador presentar introducción, evangelio, decisión espiritual inmediata a cuántas personas lo vi presentar. Es decir, y cuáles fueron los resultados. Entonces, todo esto el alumno lo va llenando. Y en el cuadrito de a un lado viene el tiempo de estudio, que yo le decía, el alumno se ahorca solito. Él decide cuánto tiempo le va a dedicar el domingo, el lunes, el martes, cuánto tiempo de estudio para aprender y esto. Y luego ya viene el bosquejo. Y el bosquejo ya es el mismo, vamos aprendiendo. Ahorita ya estamos en, 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 este, en el Evangelio y hasta ahorita hemos visto hombre, y luego decimos que el hombre es pecador y no puede salvarse de mí. Pero ya vimos también la gracia, que la vida eterna del reino es un regalo, no se gana ni se merece. Luego viene la parte de decisión, y luego viene la parte de la asistencia espiritual inmediata. Muy bien, entonces vamos a hablar de Evangelio, Dios y Cristo. Y recuerden que la fase de transición que quedó en la unidad anterior, decimos, mire, don Rogelio, mire, don Ricardo, para entender esto necesitamos considerar lo que Dios dice de sí mismo en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia de Dios? ¿Qué dice de Dios? Bueno, vamos a hablar del Evangelio y vamos a hablar de Dios. Consideraciones generales con respecto a la porción de Dios dentro de la presentación, dentro de la presentación. Y vamos a hablar de la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Y aquí se deja fuera, cuando se quiere hablar de Dios, se deja fuera en muchas presentaciones del Evangelio. No es en nuestro caso. En nuestro caso, vamos a hablar de la naturaleza de Dios. Y muchos de nosotros que ya hemos estudiado la naturaleza de Dios, sabemos del carácter de Dios, qué compone el carácter de Dios, cómo es Dios. No, pues podemos decir que Dios es eterno, que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es misericordioso. Y son los atributos de Dios, lo que le dan esa naturaleza. Entonces, la naturaleza de Dios se deja fuera a veces en muchas presentaciones del Evangelio, pero nosotros no lo vamos a hacer porque la mayoría de las herejías teológicas son causadas por conceptos equivocados en cuanto a esa naturaleza de Dios.
en cuanto a ese carácter de Dios. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces las herejías teológicas se refieren a una parte de Dios y olvidan todo lo demás. No, si vamos a hablar de alguna característica de Dios, tenemos que hablar de todas las características de Dios, de su naturaleza. Muchas personas sostienen el concepto, sobre todo la cienciología, la ciencia cristiana, de que Dios es amor. Dios es amor y mira, pórtate como quieras y haz lo que quieras. Al final tú, de tus días, tú dile, tú eres amor y me tienes que perdonar. No sé, tú tienes que pasarme por alto todo. Porque Dios es amor, Dios no te va a castigar, te va a perdonar. En estos tiempos, cuando la herejía está tan difundida, necesitamos hacer énfasis entonces en la verdadera naturaleza de Dios. No puedo quedarme con solamente, es que Dios es bondadoso. Es que solamente Dios es amoroso. Es que solamente Dios es misericordioso. ¿Y dónde queda lo santo? ¿Dónde queda lo justo? Porque también Él es santo y porque también Él es justo y no puede pasar por alto el pecado. Entonces, sean perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Santifícalos en tu verdad, tu palabra en la verdad. Sed santos porque Él es santo. Entonces, ¿dónde queda eso? Entonces, no podemos solamente inclinar la balanza hacia un lado, porque eso es herejía, eso no es correcto. Es la naturaleza de Dios lo que hace el concepto completo de la persona de Cristo y su trabajo significativo. Porque como es el Padre, es el Hijo. Es decir, la naturaleza de Dios, lo que hace el concepto completo de la persona de Cristo y el trabajo significativo. Es decir, ¿de dónde procedió Cristo? Del Padre. ¿Cuál fue el trabajo significativo que hizo? Vino a morir por nosotros, porque el Padre lo envió. Y Cristo Jesús es de la misma naturaleza de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Dios es amor y, y por lo tanto no quiere castigarnos. Este punto de que solamente Dios es amor, trata primero con las buenas, las buenas noticias de que Dios es misericordioso. Sí, Dios es misericordioso. Esas son las buenas noticias. Y podemos nosotros mencionar lo que dice 1 de Juan capítulo 4 verso 8, que Dios es amor. Y esa es una realidad, esa es una gran verdad. Por lo que Él es, porque nos ama a pesar de lo que nosotros somos. Miren lo que dice Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, Dios muestra su amor porque nos ama a nosotros. Y pudiéramos agregar lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 31, verso 3. Con amor eterno, dice, te he amado. Observen, con amor eterno. ¿Quién tiene amor eterno? Pues solamente Dios, porque Dios es eterno. Mi amor a mi esposa o a mis hijos, es un amor que tiene finitud, o sea, es finito. Dejaré de amar el día que yo me muera. Ni mi amor, ni mi pasión, ni todo ya va a continuar. Porque no soy Dios, Dios es eterno y su amor es eterno. Y aquí la frase de transición, cuando miramos que la misma Biblia que nos habla de la misericordia de Dios, también nos dice que Dios es justo. No solamente que Dios es amor, sino que Dios es justo. Y en su justicia, Él aborrece el pecado.
y por lo tanto tiene que castigar por los pecados cometidos. ¿A quién tiene que castigar? Pues al ser humano, por los pecados que cometió. Así que este punto de la justicia de Dios trata con el aspecto desconocido de que Dios es justo y tiene que castigar el pecado. Mucha gente dice, pues no, yo solamente sé que Dios es amor. No, no, no desconozca esto, porque Dios también es justo. Porque mientras la mayoría de la gente sabe que solamente Dios es amor, pocos pueden comprender que también es justo, que va a darle su pago a cada quien según lo merezca. Y, y si somos pecadores, nuestro pecado merece la muerte. ¿Por qué? Porque dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. La escritura entonces utilizada para avalar esta verdad se encuentra en Éxodo 34:7, segunda parte. Dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, vean la justicia de Dios, que Él no va, de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Él va a visitar la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, con esta postura, estamos quitando esa herejía de que solamente Dios es amor. No, no, no. Cada uno de nosotros puede llegar a enfrentar el juicio de Dios. Y en el juicio de Dios va a obrar una verdadera justicia. Cada quien va a recibir lo que realmente se merece. La frase de transición, Dios resolvió este aparente dilema en la persona de Jesucristo. Es decir, que vamos a pasar de Dios el Padre, vamos a pasar a su Hijo Jesucristo, a Dios el Hijo, el Hijo. Entonces, esta frase de transición nos va a llevar que Dios resolvió este aparente dilema en la persona de Jesucristo. Y vamos a enfatizar mucho en lo de aparente dilema. Dilema, dicho en el sentido popular de la palabra, no significa como que a Dios lo agarran por sorpresa, todo eso, no, que lo tomó, no, no, es un plan que ya Dios tiene, sino más bien un aparente dilema está en la mente del hombre, no en la mente de Dios. El aparente dilema está en nosotros, que debe de ser resuelto, no en Dios. A Dios no lo tomó por sorpresa. Dios tiene un plan definido. Desde el principio, desde el Génesis, Dios tiene un plan definido. Ahí aparece el protoevangelio en Génesis capítulo 3, donde este, el Señor ya tiene un plan. El hombre falló, pero no se quedó sin un plan para alcanzarlo de nuevo, para salvarlo de nuevo, ¿no? Hay un plan. Entonces a Dios no lo sorprende. Dios tiene un plan. A veces el aparente dilema está en nuestra mente, este aparente dilema en la persona de Cristo. Bueno, entonces vamos a entrar al Evangelio, Cristo. Vamos a contestar la primera pregunta. ¿Quién es? Y luego vamos a preguntar, ¿qué hizo? Pero ¿quién es? Bueno, Él es el infinito Dios. Cristo es el infinito Dios que se hace hombre. Mientras que mucha gente conoce muchos hechos de la vida de Jesús, pocos saben que Él era y que es Dios. Es decir, se tiene solamente una información histórica de que existió un hombre llamado Jesús. Y mucha gente conoce esa historia, esos hechos de la vida. Pero pocos han comprendido que Él era y es Dios. Aquí tenemos que recalcar la verdad de que Cristo es el logos de la creación, la palabra de la creación. Es el logos encarnado, es la palabra de la creación. Es el infinito y todopoderoso Dios. Él es el Shaddai.
Él es el Olam. Él es, Él es eh, Elohim. Él es Dios. Entonces, eh, es la palabra de la creación. Es el Todopoderoso. Es el que creó y el que sustenta todas las cosas. El que creó el universo, el que creó los mundos y sustenta todas las cosas. Por eso, la palabra infinito quiere decir sin límites. E inconmensurablemente es que no se puede medir en todos sus atributos. Es coeterno, es coexistente. Él es Dios. La escritura utiliza para esta verdad el Evangelio de Juan, el capítulo 1, verso 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, leyendo el Evangelio de Juan 1:1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el original griego aparece la palabra el logos, palabra, significa palabra, pero como palabra es femenino a la hora de transcribirse a nuestro idioma, no aparece como femenino, sino aparece como masculino y se utiliza la palabra, se utiliza verbo, el verbo de Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este logos, dice el verso 14, este logos, aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo se humanó y habitó entre nosotros. Y dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno, lleno de gracia y de verdad. Eh, Aquí es bien importante entonces que las Santas Escrituras utilizan para esta verdad de el Dios infinito, el Logos, la la palabra que crea, la palabra que crea todas las cosas y que sustenta todas las cosas. Y cuando estamos con la persona, a la hora de compartirle esto, hay que hacer preguntas con la persona, cómo lo entiende, cómo lo ve, para evitar que esto más sea un monólogo, el que usted solamente se hable y hable y hable. Preguntarle, oiga, don Rubén, ¿y quién es Jesucristo para usted? ¿Qué piensa usted? Sobre todo si miramos que las personas están muy calladas, muy ensimismadas, muy pasivas. Entonces podemos en este momento plantearle una pregunta muy directa. Para usted, ¿quién es Jesucristo? ¿Cómo lo, cómo lo conceptualiza? ¿Cómo lo ve? Pero si la persona este, es muy conversadora, es decir, si ve que está usted compartiendo el Evangelio y a cada rato le quiere interrumpir porque quiere dar su punto de vista, porque que es muy conversadora, cuidado. A esa persona no le haga preguntas, le va a dar usted a dar cuerda y se le va a ir el tiempo y le va a quitar tiempo. Y a mí me pasó en una ocasión así. Y yo ya quería que terminara, pero no quería verme mal educado en cortarle la conversación. Yo no sabía cómo cortarle la conversación. Pero como no conocía a la persona, tantito le di y entonces cuando ya tomé yo la palabra, ya no le solté la palabra hasta terminar, hasta terminar. Porque sí, a cada momento quería ella también opinar, aunque no conociera bien del tema. Entonces, haga preguntas cuando la persona esté callada y pasiva. No las haga cuando la persona se da cuenta usted que es muy conversadora. Y siempre eh, agregue a su respuesta un comentario positivo. Si la persona le responde, no, ¿quién es Jesucristo para usted? No, pues ahora entiendo que es el mismo Dios. Y entonces, en efecto, muy bien. No, pues entiendo que es el Hijo de Dios el Padre que fue enviado a salvarnos a nosotros. Qué muy buena opinión, qué bueno que tenga usted esa respuesta. Es decir, agregamos a su respuesta un comentario positivo. Observe, no negativo, positivo. Si hace, si hace una respuesta incorrecta, no diga nada.
con el paso de la plática, de la conversación, usted le va a ir corrigiendo a ella su manera de pensar. Pero aquí lo importante es de que reconozca quién es Cristo. Y la gente tiene que reconocerlo como el infinito Dios. Y ahora vamos a entrar eh, a la última parte. ¿Qué fue lo que él hizo? ¿Qué fue lo que él hizo? Y lo que él hizo es que murió en la cruz y, y resucitó. Murió en la cruz y resucitó. ¿Para qué murió y resucitó? Para pagar por nuestros pecados. Y dice, y nos compró un lugar en el reino que nos ofrece gratuitamente. Es decir, con el derramamiento de su sangre, Él nos compra, Él nos redime y nos compra un lugar para que entremos a su reino. Él nos compra y nos da un lugar en el reino que nos ofrece de manera gratuita. La mayoría de la gente sabe que Cristo murió en la cruz por la cuestión histórica. Es decir, conocen al Cristo histórico que murió en la cruz. De hecho, todavía algunos siguen adorándolo arriba de la cruz, pendiente de la cruz. Pero pocos entienden su significado, que la muerte en la cruz era una muerte expiatoria, que se tenía que morir para expiar de pecados, para borrar pecados, para quitar pecados. Así que uno debe ver que todos los pecados fueron puestos sobre Cristo. Y yo pongo esta ilustración, a ver qué les parece. Yo digo, el día que yo tuve ese encuentro con Jesús y que me sentí que me llevó, como en el túnel del tiempo, a estar frente a la cruz. Él está arriba crucificado y está goteando la sangre en el madero y yo estoy pegado a la cruz y siento cómo su sangre cae sobre mi cabeza. Que la sangre que él está derramando está cayendo sobre mí. Y entonces, como dice 1 de Juan capítulo 1, verso 7, mas si andamos en la luz como él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre. Entonces, esa sangre que está derramando está cayendo sobre mí. Está cayendo sobre mí y al caer sobre mí me está limpiando de mis pecados. Uno puede ver que todos los pecados fueron puestos sobre Cristo. Él tomó mis pecados, Él subió a la cruz por mí y con su sangre yo estoy siendo redimido. Debe asimismo darse cuenta que Cristo, al estar en la cruz, asumió toda nuestra culpabilidad. Sin ser culpable, Él se hizo culpable por nosotros. Él llevó en los pecados de todos nosotros, de todos nosotros. Uno debe darse cuenta, entonces, de que Cristo asumió nuestra culpabilidad. Es decir, Él tomó nuestra culpabilidad. Y uno debe darse cuenta de que Cristo pagó la deuda por el pecado. Es decir, y que los que teníamos la deuda somos nosotros. Pero vino Cristo y con su sangre y con su muerte pagó la deuda por el pecado. Y a esto se le conoce como la redención más grande. De eso trata todas las Santas Escrituras, toda la Biblia. Es la redención más grande. De eso trata toda la Biblia. Número 3, para avalar esto, eh, debemos de usar la referencia bíblica de Isaías 53:6 y la ilustración del libro de registros de pecados. Entonces, tomamos las Santas Escrituras
y nos vamos al libro del profeta Isaías y localizamos el capítulo 53 y el versículo es el versículo 6. Y dice, todos, todos nosotros, y aquí señalamos a todos los que estamos allí, con las personas, todos nosotros. Es decir, yo voy con mis alumnos a presentar el Evangelio a esa persona y entonces señalo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos salimos descarriadas. Cada cual se apartó por su camino, cada quien hizo lo que quiso. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, mas Jehová. Así que eh, Dios cargó en Cristo Jesús el pecado, el pecado de todos nosotros. Y entonces vamos a utilizar la ilustración del libro de registro de pecados. ¿Se acuerdan que les hablé yo de que tenemos 3 pecados diarios y que los multiplicamos por 7 y luego los multiplicamos por 4 y luego los multiplicamos por 12 y se hace más de 1000? Entonces tenemos el libro de registro de pecados. Y aquí en esta ilustración vamos a utilizar eh, un libro, en este caso un cuaderno. Vamos a ver los puntos de importancia en esta ilustración. Y el primer punto es personalice haciendo del libro un registro de su vida. Digo, mire, este libro que tengo aquí, este libro es el registro de toda mi vida. Desde que nací hasta el día de hoy, aquí se está escribiendo toda mi vida. Aquí está registrado todo lo que yo he hecho, bueno y malo, todo aquí está. Entonces, este es el libro. Número 2, hay que mantener los ojos sobre el libro mientras lo transferimos de esta mano, estoy en la izquierda, y lo transfiero a la otra, a la otra. Quiere decir entonces que yo tengo que hablarle del significado de la palabra griega tetelestai. Jesús en la cruz, su, su última palabra que dijo es consumado es. Consumado es tetelestai. Aunque no pretendamos ser expertos en la palabra griega, tetelestai significa eso, consumado es. La deuda ha sido pagada. La tetelestai se utilizaba para hacer transacciones marítimas. Es decir, cuando se debía algo, había una boleta de deuda, de pago. Y entonces cuando alguien llegaba con todo lo que se debía, entonces decía, tetelestai, su deuda ha sido pagada. Y eso significó lo que dijo Jesús en la cruz. Consumado es. Tetelestai. Tetelestai. La deuda ha sido pagada. Y entonces utilizamos imagínese usted, don Rubén, que aquí está la historia de toda su vida. Y, y aquí está Cristo, el cual no tiene ninguna deuda, no tiene ningún pecado, pero aquí están todos sus pecados. En el momento en que todos sus pecados pasan a Cristo, la deuda de usted ha sido pagada. Todo su pecado está acá, se transfirió de este lado a este lado, de usted hacia Cristo, y la deuda ha sido pagada. Con con esta ilustración estamos eh, diciendo que Cristo pagó todo. Pero no debemos dejar a Cristo muerto sobre la cruz, ni tampoco en la tumba. Cristo fue muerto y fue, y fue, y fue sepultado. Eso es una gran verdad. Cristo fue muerto y fue sepultado. Y Él ahora está a la diestra del Padre, porque resucitó y ascendió a los cielos. Viene el punto número 5. Ahora, la pregunta es, ¿quién recibe este regalo? ¿Quién es el que lo recibe? Y la otra pregunta es, ¿cómo podemos recibirlo? ¿Cómo podemos recibirlo? Y la frase de transición es, este regalo solo se recibe por fe.
Este regalo solo se recibe por fe. Recuerden que ya vimos, por ejemplo, gracia, hombre, Dios y Cristo. Hemos visto gracia, hombre, Dios y Cristo. Y eh, en la transición que nos va a llevar de Cristo, este regalo solo se recibe por fe. Así que en la próxima clase vamos a terminar el Evangelio con fe. Ya vimos gracia, ya vimos hombre, ya vimos Dios, ya vimos Cristo. Ok, por allí yo les he dejado los cuestionarios ya. Ya están los cuestionarios eh, de las clases. Hoy voy a subirlos de estas 2 unidades. Por favor, es bien importante que me hagan llegar los cuestionarios. Y ya los pueden llenar, los pueden bajar, están en Word, los bajan, imprímanlos, léanlos, los pueden contestar, le pueden tomar una foto y enviármelos por WhatsApp para que sea fácil para ustedes. Imprimen el cuestionario, lo contestan, ahora lo van contestando revisando las clases, porque todas las respuestas están en las clases que hemos dado. Cada unidad tiene sus propias preguntas y sus propias respuestas. A todos los grupos que les he dado, que no son los únicos, he tenido ya varios alumnos aquí en el Instituto Bíblico de Argentina, y todos han sido fieles en enviarme sus cuestionarios, porque es su calificación. Entonces, recuerden que al final vamos a hacer un proyecto para la iglesia local. Ok, no les ha pasado el número de WhatsApp, pero se los voy a dictar. Anoten, por favor. Es, es 74 41 72 31 38. Cuando se comunican de del extranjero, creo que es más 52 antes. Más 52 y luego 74 41 72 31 38. Como que más 52 es como que el lado internacional. Y también quiero que me envíen su testimonio en 4 partes. Es decir, la primera parte acuérdense, este, cómo era su vida antes de conocer a Cristo. Esa fue la primera parte, cómo era su vida. La segunda parte es, este, eh, cómo, cómo eh, eh, descubrió la necesidad de conocer a Cristo. Cómo fue su encuentro con Cristo y ahora cómo es su vida con Él. Porque me imagino que ya todos ustedes están bautizados, este, viven una vida en comunión con el Señor. Y en la última parte, pues es cómo está su vida hoy. ¿Sirven en algún ministerio? ¿Qué hacen en su iglesia? ¿Cómo es su vida en Cristo? En 4 puntitos. Por ahí ya les dejé en el video la tarea. Entonces, es bien importante que me hagan llegar a mí este material. No sé si tengan alguna duda, Angélica, Tato, pueden abrir su micrófono y de lo que hemos visto. Por ejemplo, de en sí el bosquejo, que el bosquejo sí es bien importante que lo puedan aprender, el bosquejo. Es vida secular, vida religiosa, nuestra iglesia, testimonio, iglesia y yo personal. 2 preguntas de diagnóstico. La transición al Evangelio es, cuando contestó la primera pregunta, pensé que tenía buenas noticias para usted, pero cuando recibí la respuesta a la segunda pregunta, quiero decirle que tengo las noticias más maravillosas que jamás usted ha escuchado. Y pasamos a Evangelio. Y Evangelio es la gracia.
¿qué es la gracia? Pues la vida eterna. El reino es un regalo, no se gana, no se merece. El hombre es pecador y no puede salvarse a sí mismo. Dios es misericordioso y por lo tanto no nos quiere castigar. Dios es justo y por lo tanto tiene que castigarnos por los pecados que hemos cometido. Cristo, ¿quién es? Él es el infinito Dios, el Dios que se hizo hombre. ¿Qué hizo? Murió en la cruz y resucitó. Murió en la cruz, fue sepultado, resucitó por nosotros, por nuestros pecados y nos otorgó un lugar en el reino de manera gratuita. Y hasta ahí nos quedamos hoy. Hasta ahí nos quedamos. Y luego viene la transición. Este regalo solo se recibe por medio de la fe. Y quiere decir que entonces el próximo miércoles estaremos empezando con la unidad número, número 8 y vamos a hablar de la fe. ¿Preguntas, queridos hermanos? Hola, Hola, Angélica. hermano, ¿esta sería la cuarta clase ya? Ok. ¿Cómo en la cuarta clase? Sí, empezamos hace la semana pasada. Ya dimos lo que era introducción y dimos la unidad 2, la unidad 1, la unidad 2, 3, 4, 5 y estamos en la unidad 6. Y sí, yo tengo Perfecto. aquí tengo yo, por ejemplo, les digo cómo están. Empezamos el, el, el 5 de noviembre, ¿es correcto? Y estamos en el día 13, ya llevamos 4 clases, 4 sesiones. Las siguientes semanas va a ser 19, 20 y luego 26 y 27. Vamos a terminar evangelismo explosivo y luego vamos a tomar la técnica de grupos familiares. Vamos a ver 2 temas de evangelismo o 2 técnicas, por así decirlo. Vamos a ver evangelismo explosivo, terminamos evangelismo explosivo y luego empezamos con sistema de grupos familiares para el crecimiento de la iglesia. Este evangelismo explosivo es un evangelismo personal y el de grupos familiares allí integra el trabajo con la iglesia, ¿no? Es maravilloso, es magnífico. La iglesia está creciendo por grupos familiares, pero también el trabajo personal de evangelismo explosivo. No sé, Angélica, si está clara tu duda. Perfecto. Demasiado bien. Muy bien, hermano Tato, ¿cómo ve? Yo quiero que se apasionen con esto, que se apasionen con la predicación del Evangelio. Sí, Los la quiero verdad que es contar. algo muy necesario para la iglesia de estos tiempos, el compartir, el de evangelizar, el de contar su propio testimonio de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Así que creo que son herramientas muy importantes y muy necesarias para la iglesia. Muy bien, entonces, eh, en un momentito más subo yo los 2 cuestionarios que faltan y primero Dios nos vemos el próximo miércoles. Que tengan una bonita tarde. Saludos a sus familias y a sus iglesias. Vamos a orar, hermanos, para clausurar. Bendito Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesucristo, queremos agradecerte por esta clase que hemos tenido con nuestros alumnos a la distancia. Bendícelos a ellos junto con su familia, los que hoy se conectaron, pero también los que han de ver el material en video, Señor. Permite que esta clase los apasione, los anime, los motive para que haya bendición en sus congregaciones. Damos gracias por todo en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Desde Acapulco, México, Amén. les saludo, les mando un abrazo. Y aquí estoy frente al mar, a 10 minutos de la playa. Y en el mar la vida es ¡Qué más sabrosa. malo! No, nos estás retentando, ¿eh? Son bienvenidos aquí a Acapulco cuando gusten. Aquí está su casa. Nos vemos. Chau, El Señor les bendiga. chau. Bendiciones. Chao, chao. Dios les bendiga.